Saludos, aquí Dude the Builder, y en este episodio del curso Rust a fondo vamos a estar continuando la discusión sobre la concurrencia en Rust, trabajando con los threads. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la situación cuando tenemos algún tipo de dato, algún tipo de valor que queremos poder modificar, mutar, ¿verdad? Cuando está siendo compartido a través de diferentes threads de hilos de ejecución, ¿verdad? Y para eso, como en muchos otros lenguajes, vamos a tener unas estructuras que controlan el acceso. En el caso de Rust, hay dos en específico que se llama una mutex y otra se llama read write lock, ¿ok? Vamos a estar primero viendo el ejemplo del mutex, y para resaltar, ¿verdad? Porque es que necesitamos este tipo de estructura, pues vamos a continuar aquí el ejemplo que habíamos dejado anteriormente, en donde tenemos aquí el arc de string, ¿verdad? Pues vamos a decir que queremos, luego de hacer el sleep, queremos modificar, ¿verdad? Ese string. Pues vamos a hacer aquí answer clone .push, ¿ok? Vamos a guardar esos cambios, y entonces vamos a ver que inmediatamente Rust nos está marcando unos errores. Aquí vamos a ver el error en más detalle y nos está diciendo cannot borrow data in an arc as mutable, ¿ok? Y esto pues lo que resalta es el hecho de que dentro de un arc, o al igual que un RC, ¿verdad? Lo que podemos tener es un acceso inmutable, ¿verdad? A menos que estemos utilizando, como vimos en el caso de cell y ref cell, algún tipo de estructura que nos permite tener la mutabilidad interior, ¿verdad? El interior mutability. En el caso del acceso compartido a través de los threads, en vez de cell y ref cell, que no podemos utilizar de manera concurrente, pasa lo mismo que el caso de RC. Esas estructuras no están hechas para manejo a través de diferentes threads. Sí podemos utilizar entonces las estructuras que vamos a ver ahora. En el caso de el mutex, vamos aquí, eso está dentro de este mismo módulo, así que podemos especificarlo aquí. Mutex, ¿ok? Entonces, vamos a bajar aquí nuevamente. Y entonces, como vamos a estar entonces trabajando con el mutex de manera que nos permita esa mutabilidad interior dentro del arc, pues lo vamos a tener que especificar aquí dentro del arc, ¿verdad? Mutex de string. O sea que aquí tenemos un arc, y dentro del arc tenemos un mutex, y ese mutex está protegiendo el string, ¿ok? Entonces acá en esta llamada de arc new también tenemos que añadir entonces mutex new, añadir aquí la paréntesis para cerrar. Eso quiere decir que ahora simplemente, más allá de un arc string, ahora tenemos un arc que tiene un mutex de string, ¿okay? Y ¿qué pasa? Pues es utilizando el mecanismo de drop, ese proceso de drop que ocurre cuando se termina un scope, ¿verdad? Un entorno en Rust. Pues a diferencia de otros lenguajes donde tenemos que estar pendientes de que si utilizamos un mutex, después lo tenemos que liberar cuando terminamos de usarlo, pues eso ocurre en Rust automáticamente cuando pasa el drop, el proceso de drop con un mutex. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a separar aquí un poquito para poder crear ese entorno que queremos crear, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear let mute guard igual a answer clone punto lock, ¿okay? Lock es el método dentro de mutex que nos garantiza ese acceso exclusivo mutable, ¿verdad? De ese valor que el mutex está protegiendo. Y esta llamada a lock también puede devolver un error, ¿verdad? Lo que devuelve es un result. En el caso de que, por ejemplo, un thread haya adquirido el lock
y ocurre un pánico en ese thread, pues ese lock en inglés se conoce, está poisoned, está envenenado, ¿verdad? Ese lock se queda en un estado de limbo, ¿verdad? Porque no se puede liberar, porque el thread que lo adquirió pues ya no está ejecutando. Y ahí es donde entonces este unwrap que estamos haciendo aquí pues también provocaría un pánico en este thread que está tratando de adquirir el lock, ¿verdad? Pero como cualquier otro error en Rust, pues pudiéramos también decidir manejarlo aquí en vez de hacer simplemente un pánico. Y a esto le llamo guard porque lo que devuelve ese lock, ese método lock, es lo que se conoce como un mutex guard, ¿ok? Y un mutex guard es una estructura que una vez que termine el entorno donde la definimos, ¿verdad? Que viene siendo este entorno que estamos aquí, pues ocurre el drop y se libera, ocurre el proceso de drop del mutex guard y ahí es donde se libera nuevamente ese mutex, el lock, ¿verdad? Se libera para poder entonces otro thread adquirirlo en el futuro, ¿verdad? Y entonces aquí, en vez de utilizar aquí directamente answer clone, vamos a estar utilizando guard, ¿verdad? .push, ¿ok? Y entonces, pues ya aquí vamos a guardar estos cambios y vamos a ver también que cuando queremos entonces hacer acceso aquí para poder leer lo que tiene answer, pues ya simplemente answer no es un arg de string, ¿verdad? Ahora es un arg que tiene un mutex, así que tenemos que acceder ¿verdad? Adquirir el lock, ¿verdad? Así que vamos aquí answer.lock también, .unwrap, ¿ok? Y también en main tenemos que hacer lo mismo. Answer.lock.unwrap, ¿ok? Y con esto pues ya no vamos a tener ningún tipo de error. Vamos aquí a volver a correr el programa y vamos a ver que tenemos básicamente el output que tuvimos anteriormente. Todo está trabajando de manera concurrente o paralela si lo permite el hardware, pero que aquí entonces sí estamos viendo que se está modificando ese string, se le está añadiendo el signo de exclamación como estamos especificando con el push, y lo podemos hacer de una manera segura con un dato que está siendo compartido a través de los diferentes threads, ¿verdad? ¿Qué pasa? Este es el caso del mutex. El mutex, pues básicamente lo que hace cuando llamamos ese método de lock, que nos devuelve el acceso mutable, ¿verdad? A ese valor que está protegiendo. Y eso quiere decir entonces que es un acceso exclusivo, ¿verdad? Es el equivalente a una referencia mutable, ¿verdad? Como esta, una referencia exclusiva. ¿Qué pasa? Que hay veces que tenemos situaciones en donde solamente va a haber un thread que es el que modifica el dato y tenemos muchos otros threads que lo que hacen es leer el dato. Y pues exigir que cada vez que se va a acceder a ese dato, que sea un acceso exclusivo, pues entonces se convierte en un problema en términos de, es como un cuello de botella, ¿verdad? Cuando la gran mayoría de las veces lo que se quiere es leer, y para leer pues podemos utilizar un acceso compartido, ¿verdad? Una referencia compartida. Pues para eso, en vez del mutex, lo que vamos a estar utilizando es lo que se conoce como el read-write lock por RW lock, ¿ok? Entonces ahora, pues ¿qué pasa? En vez de simplemente hacer una llamada aquí cuando vamos a adquirir el lock, pues ahora el read-write lock nos permite ser más específicos en lo que queremos hacer. En este caso queremos modificar, así que aquí el método se llama write, en vez de lock se llama write. Así que este método sí es el equivalente al lock en el caso de mutex, porque va a devolvernos una referencia mutable, ¿verdad? Exclusiva. Ahora, cuando los accesos son acá, como vemos aquí en términos de el print, lo que queremos es leer solamente ese valor, ¿verdad? Y aquí también vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Si ahora ejecutamos, corremos y ejecutamos, pues vamos a ver que el resultado es exactamente el mismo, pero en el caso de un programa donde tenemos muchísimos threads tratando de leer y poquitos threads tratando de escribir,
pues el read-write-lock nos va a proveer un performance, un rendimiento mucho mayor, ¿verdad? Que simplemente utilizando el mutex. Si el caso es que hay muchos threads escribiendo a la misma vez, pues entonces el read-write-lock no nos va a proveer una ventaja y inclusive puede ser hasta más lento que el mutex, porque el read-write-lock tiene que tener una estructura interna que mantiene ese cotejo, ¿verdad? De cuántas referencias compartidas versus en el caso de que se va a crear una referencia exclusiva, pues no pueden haber más referencias compartidas, ¿verdad? A la misma vez. Así que hay un poquito más de maquinaria dentro del read-write-lock. En el caso de mutex, la situación ideal es que sean muchos threads los que escriben a la vez, ¿verdad? Y requieren ese acceso exclusivo, ¿ok? Y pues vemos que prácticamente pues uno puede sustituir el otro, es lo que se conoce en inglés como un drop-in replacement, ¿verdad? Pudimos reemplazar el mutex por el read-write-lock y solamente pues hacer cambios, ¿verdad? En cada una de las llamadas donde estábamos utilizando lock, pues tenemos que ser más específicos. Si es que vamos a escribir, pues utilizamos write, y si vamos a leer, utilizamos read, ¿ok? Así que con esto pues quería brevemente, ¿verdad?, mostrar esa funcionalidad en donde podemos tener algún dato compartido a través de diferentes threads utilizando el mecanismo del arc, y dentro de ese arc el mutex o el read-write-lock, ¿ok? Espero que esto les sea útil. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para ver episodios en el futuro. Aquí The Builder. Hasta la próxima.